les pedí que fueran a Daniel capítulo 10. ¿Se acuerdan que la otra vez estábamos estudiando un poquito de cómo fue librado Daniel cuando fue echado en el foso de los leones? ¿No? Y los leones no se lo comieron. Vimos que Daniel hacía algunas cosas en su vida 3 veces al día. ¿No sería, pastora, que oraba. los leones estaban ayunando? Eso se lo querían comer vivo. Pero Daniel fue librado del foso de los leones porque era un hombre de oración, era un hombre, ¿no?, que ministraba al Señor, era un hombre que ayunaba. A veces decimos, ¿no?, ¿cuál es el secreto de una persona para que todo le salga bien? ¿No? Es porque tiene comunión con Dios, pues Dios es una gran diferencia entre aquel que lo busca y aquel que no lo busca. Amén. No lo buscamos al Señor para cumplir con Él, o tener un tiempito con Él, no, para amarlo, para consagrarnos, para someternos, para que Dios nos use, hermanos. Amén. ¿No? A veces decimos, el Señor le habla a tal persona, pero el Señor también te está hablando, pero no lo puedes escuchar. ¿Por qué? Porque no estamos, está quitando de nuestra vida lo que está estorbando. Y algunas cosas estorban ese tiempo de comunión con Dios. En el versículo de Daniel 10 del 1 al 3, en el año, Daniel 10 del 1 al 3. Dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado. No dice que no comió nada. Dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Ahora, ¿quién nos guía el tiempo, pastor, para hacer el ayuno? Es algo que Dios nos da. Normalmente uno tiene que, primero que todo, hay que entender que uno debe estar con buena salud para poder ayunar. Amén. En segundo lugar, uno tiene que tener un tiempo especial para poder dedicarse a ayunar, porque mucha gente trabaja o tiene que atender a trabaja en la casa con mamá de casa o etcétera. Tiene un trabajo muy arduo, cocinar, limpiar, etcétera. Otras veces la persona tiene trabajo fuera de la casa, un trabajo pagado. Entonces no puede dedicarse a eso. Sin embargo, Dios te tiene que decir cuánto tiempo vas a estar. Un día de ayuno, 2 días de ayuno, es bastante. Pero sí, más aún si tú sabes hacer un tipo de ayuno de vegetales nada más, que es un ayuno considerado parcial, también es importante y lo puedes hacer mientras estás trabajando. Esa es otra cosa, eso es lo que estaba pasando en el caso de Daniel. Daniel tenía actividades que hacer, pero dispuso acá no comer manjares, ni carne, ni plato delicado, ni vino, ni ungüento, ¿no? Estuvo en una actitud de mortificar su externalidad, su cuerpo y su comida, por supuesto. Sí. El apóstol Pablo habla, por ejemplo, en 2 Corintios 6.5 o 11.27. 6.5, vamos a ir al 6.5. 2 Corintios 6.5. Hermanos, y el Nuevo Testamento habla de que debemos de ayunar. No como una obra, porque muchas veces todo lo quieren poner los de la gracia extrema en todo esto, en obra, todo quiere decir que nosotros mandamos a hacer obra, pero la palabra del Señor dice el trabajo de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la obra de vuestra fe. Si es una obra de tu fe, es una obra bíblica, por favor. Vamos a leer del 1 al 5, pastor. Entonces dice así, 2 Corintios 6, del 1 al 5. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo, como hijos de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Amén. Entonces, ¿cómo los apóstoles, ¿no? Aquellos que dieron su vida por el Evangelio, aquellos que dieron su vida por la verdad, que hasta ahora, que hoy día puede llegar a nosotros, que ha llegado a nosotros y podemos transmitir a otras personas, pudieron entregarse, porque ellos sabían en quién habían creído, pero ellos se preparaban. Y una de las cosas de mantenernos firmes es el ayuno y la oración, la palabra. ¿Cómo te vas a mantener firme para enfrentar las circunstancias y las adversidades de esta vida? Porque todos, hermanos, tenemos adversidades. Y cuando tenemos más adversidades, cuando tenemos más opresión, cuando tenemos más debilidades, ¿no? Cuando necesitamos formar nuestro carácter, someterlo al Señor, vivir una vida para Él, es cuando necesitamos, ¿sabes qué? Parar un rato de comer tanto y decir, voy a ayunar. ¿Me pasó? Detén todo lo que está al costado tuyo, si estás pasando por estos lugares difíciles. Si estás pasando por estos momentos de tribulación con mucha fuerza, detén todo tu horario, quita todo lo que está en la mesa, en tu escritorio, y solamente ponte a orar y a clamar a tu Padre Dios. Comienza por horas, por algunas horas, hacerlo, ¿no? Cuando nosotros dormimos, antes de dormir, cenamos en alguna hora, ¿no? Y luego nosotros, durante todas esas horas, estamos en ayunas. Amén. Y la primera comida que nosotros comemos se llama desayuno. Salimos del ayuno, desayuno. Pero tú podrías hacer un ayuno parcial, ¿no? Pastor, ¿cómo es ese ayuno parcial? ¿De cuántas horas? En inglés también, el idioma inglés es breakfast, que significa romper, break, fast, ayuno, romper el ayuno. De la misma manera en castellano es desayuno, ayuno o sea, quitar el ayuno. Y es las horas que tú duermes, es un ayuno forzado, porque por 8 horas tu cuerpo estás libre de comida. Entonces, en el ayuno que la pastora mencionaba hace un momento, que se llama ayuno intermitente. El ayuno intermitente es un ayuno que tú haces un día sí, un día no, de 12 horas. Entonces, por ejemplo, te acuestas desde las 8 de la noche, no comes nada, duermes hasta al día siguiente y a las 12 del día, porque de 8 de la noche que no te estás acostando y es la última comida, hasta las 8 de la mañana ya son 12 horas, más 4 serían 8 y 4, 12 horas. No, 12 más 4, 16 horas, 16 horas. A las 12 del día comes tu primera comida. Ahí tendrías 12 horas de ayuno. Las 8 que dormiste más 4 horas más. Amén. Eso te da una tremenda fuerza física, espiritual y también ordena tu cuerpo, hermano. Porque en ese momento de ayuno, tu cuerpo empieza a eliminar las toxinas. Quitas las toxinas de tu cuerpo. Sacas todas esas cosas. Y tu cuerpo se purifica. Se purifica. Amén. Y si encima de eso comes, si haces un ayuno intermitente, pero encima de eso decides por un tiempo de 3 semanas quitarte las carnes o las comidas de manjares, dulces,
comidas en altos azúcares, por ejemplo, esas tortas de chocolate que son tan ricas, ¿no? Pero vamos a hablar así, las tortas de chocolate con su foch, que tienen una altísima cantidad de glucosa, más encima esa crema blanca, ¿cómo se llama? La crema chantilly, ya vuelas en azúcares. Entonces, tu cuerpo está siendo totalmente estimulado. Entonces, tú controlas ese estímulo, lo bajas en ayuno y sujetas tu cuerpo. Realmente estás haciendo que tu cuerpo tenga un librado de toda toxina. Mire, hermanos, cuando nosotros pasamos por adversidades, el diablo nos ataca con incredulidad, con duda y con temor. Jesús habló referente a echar fuera ese espíritu de incredulidad con el ayuno. Vayamos a Mateo 17, a partir del versículo 14. Amén. A veces quedamos angustiados porque nos dan una noticia mala. Estamos pasando por momentos muy difíciles y conocemos la palabra, porque todo cristiano que toma un tiempo para meditar la escritura, ¿no? Renovar, transformar su mente de acuerdo a la palabra, conoce la escritura. Pero ¿qué pasa? En ese momento el diablo nos viene a zarandear y nos viene a decir, te vas a morir, estás con un cáncer, ¿no? Te vas a quedar sin trabajo, ¿qué va a hacer de mí? Entonces, todas esas cosas que vienen contra nosotros son del diablo. ¿Qué versículo pasado? Vayamos a Mateo. Entonces Jesús habló acerca de ese espíritu, ¿no? Dios no nos ha dado a nosotros, a ningún creyente, espíritu de cobardía. Mateo 17, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios nos ha dado su espíritu de fe para caminar en luz, para caminar en la verdad, para caminar en libertad, para que a pesar de lo que podamos oír, estemos firmes, estemos fuertes, estemos establecidos en la roca. En Mateo 17, ahí vamos a ver lo que Jesús dijo, a partir del versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, delante de Jesús, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Jesús lo reprendió diciendo, generación incrédula y perversa. Ajá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no dijo, no dijo este demonio, pero este género no sale sino con oración y ayuno. No dijo. No dijo este demonio, este tipo de demonio, ¿no? Porque han dado géneros como si fueran géneros de demonio. No, esta incredulidad, la incredulidad, hermanos. Este género de incredulidad sale. No sale si hay, a no ser que haya oración y ayuno. Este género de incredulidad no sale, sino con oración y ayuno. Es decir, cuando tú haces oración y ayuno, esa incredulidad sale, se va y ahí puedes echar fuera el demonio. Es decir, el demonio no es que no salía porque no hubieran ayunado. El demonio salía siempre que lo hubieran hecho en fe, pero como tenían incredulidad y no estaban en fe, para quitar esa incredulidad tenían que ayunar. Entonces, es un tipo de incredulidad que se va con el ayuno. ¿Será también que el ayuno nos ayuda para que nosotros podamos salir libres de la esclavitud de los apetitos desmedidos? Efectivamente, porque la Escritura nos habla de que debemos, una de las cosas primero que Pablo hablaba era el dominio propio.
El dominio propio tiene que ver con lo que tú piensas, con lo que comes, con lo que hablas y con lo que haces. Entonces, la comida también es parte del dominio propio. Por eso, una persona que no tiene gobierno sobre lo que come, entonces es una persona que va a tener problemas en su conducta. Porque es como el bebito que todo el día quiere la teta y la mamadera, ¿no? Entonces, cuando no le dan la teta ni la mamadera, empieza a llorar. ¿Y qué? El bebito empieza a ser un chico obeso, muy obeso, ya desde niño. Entonces, la mamá no puede ser indulgente con ese niño. Tienen que controlarle la comida. Y las personas tenemos que entender lo que es un no. Amén. ¿No? Entonces, por ejemplo, si tú quieres crecer en fe, ¿no? Algo te está estorbando, es un espíritu, ¿no? Cuando quieres escuchar la palabra, te pones a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Pues, Señor, ¿qué me pasa? Una hermana un día me dijo así, pastora, me dijo, cada vez que escucho la palabra o voy a leer la Biblia en mi casa, me quedo dormida. Ajá. Entonces me dijo, ¿qué hago para no quedarme dormida? Yo le dije, cuando tú comes te quedas dormida. Ella me dijo, no. Entonces le digo, a ver, párate en algo peligroso y ponte a leer la palabra, a ver si te vas a quedar dormida, te rompe la nariz. Jaja, se comenzó a reír. Le dije, no, hermana, hay cosas a veces que nosotros no damos cuenta. No, estoy mal en mi cuerpo, por eso me quedo dormida. Estoy esto, por eso esto. Y buscamos, ¿no? Esas cosas que nos impiden recibir la palabra, que son estorbos en nuestras vidas, van a salir. Son demonios que vienen a perturbarnos en el momento que nosotros intentamos tomar decisiones de calidad delante de Dios y escuchar al Señor. Tenemos que escuchar al Señor. El rey David se afligía a sí mismo. ¿Cómo? Afligía su alma ayunando. Vamos a ir al Salmo 35, versículo 13. Miren, hermanos, cuando hay una cosa que los psicólogos llaman el trastorno negativo desafiante. Eso es cuando una persona siempre está molesta cuando hay una autoridad sobre él y tiene un trastorno desafiante a todo lo que es contrario a ellos. Entonces, cuando alguien le dice algo que es no, se ponen contra ellos, porque es un trastorno negativo desafiante, ¿no? Es decir, siempre que haya algo que va a producir una frustración en no obtener inmediatamente aquello que yo necesito, eso produce un trastorno negativo desafiante. Son esos muchachos rebeldes o esas personas ya crecidas grandes que siempre son rebeldes a todo lo que dicen los demás. Pero cuando ellos dicen algo, es la palabra santa. Es como que hay que hacer lo que ellos dicen, como si fueran obispos o cardenales o pastores, ¿no? Cuando ellos hablan, la santa ley de Dios ha hablado, ¿no? El oráculo divino ha dicho algo. Un poco gracioso puede parecer, pero es terrible porque son personas que no aceptan los derechos de otras personas, piensan que ellos son los únicos que tienen derechos y que no tienen ninguna obligación con los demás. Ese tipo de incredulidad sale con el ayuno. Amén. Lo dijimos para ir al Salmo. Salmo, pastora. Salmo 35. Diga usted. Versículo 13. Salmo 35, versículo 13. ¿Lee? Sí. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. ¿Sigo? No, hay no más, ¿no? Entonces, ¿qué decía que David que él hacía? Él afligía su alma. A las personas lo que a mí no le gusta es orar, ayunar, leer la Biblia, ¿no? Congregarse. Siempre pretexto, ¿no? Ahora no estamos congregando, pero hay personas que ponen mucho pretexto, especialmente en verano. No, es que tenía que ir a la playa. No, es que estaba muy cansado, ¿no? No, es que justo tenía una visita, me tocaron la puerta. No, que tenía que dar de comer al perro. No, que la mosca se paró mi oreja. Todos los pretextos, hermanos. Y después en tiempo de urgencia, queremos hacerlo todo para el Señor. Sí, Señor, ahí queremos volvernos espiritual. Pero nosotros tenemos que ser gente espiritual crecida y hacerlo continuamente. Si comenzamos a hacer las cosas del Señor bien, todo nos irá bien. Y esa es la característica más básica del discípulo. Es todos los días
tener una dosis de la escritura, de la comida espiritual. Porque si no haces eso, estás indicando que estás teniendo una falencia en tu nutrición espiritual. Amén. Y en esa, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale a la boca de Dios. Vayamos a ver en 2 de Crónicas 20, del 1 al 3. Segunda de Crónica. 20. Segunda de Crónica. Segunda de Crónicas 20. Tú léelo, pastor. El 1 al 3. Déjame poner a todos ahí. Compartir. Ahora sí. Ahí dice, segunda de Crónicas 20, del 1 al 3, dice, sí. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Engadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Era tiempo de peligro, Amén. Tiempo de guerra, ¿no? Tiempo que venían contra ellos. Cuando el enemigo se levanta contra ti, ¿no? Tú debes de entrar en ayuno. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial. El líder de Inglaterra, Churchill, pidió un día de oración y ayuno para que cayeran los poderes del eje de Alemania, Japón y Italia. No nos olvidemos que el Vaticano estaba formando parte del eje de los alemanes y de los japoneses. Vayamos a Jonás. Yo cantaba cuando comencé mi caminar en el Señor y enseñaba a los niños y yo le cantaba esta canción de Jonás. Y yo cantaba con ellos, Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo aventó. Y vino un pez muy grande y club se lo comió. Porque no hizo caso a la palabra de Dios. Los chiquitos quedaban así con la boca abierta, ¿no? Enseñándole la importancia de no desviarnos del camino, ¿no? Entonces, Jonás fue enviado por el Señor a una ciudad. Amén. ¿Cómo estaba esa ciudad, pastor? Nínive. ¿Y cómo estaba esa ciudad? En pecado. En pecado. ¿Pero qué hizo Jonás en vez de irse a Nínive? Que fue para 180 grados en contra de donde debía ir, que fue al mar Mediterráneo. Y por causa de su desobediencia, vino una ballena, que no es un pez, es un mamífero, ¿no? Pero bueno, claro, porque vive en el agua decimos que es un pez, pero es un pez mamífero, digamos. No es un pescado, es un mamífero. Y se lo comió. Y la señal de Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección fue la señal de Jonás, del vientre del gran pez, que estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez. Amén. Entonces vamos a leer Jonás 3, del 1 al 5. 3. Jonás 3, del 1 al 5. Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ir a Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué tal éxito? ¿No? Después de tanto y tanto, aunque él decía, pues, yo soy misericordioso, ¿para qué voy a ir a predicar? Si finalmente no va a hacer lo que dice. Pero después de tanto y tanto, Jonás decidió ir a obedecer al Señor y predicar. Pero cuando predicó, su predicación fue tan buena que la gente se arrepintió.
Y en vez de ponerse contento Jonás, No, pero la gente se arrepintió y hicieron ayuno. amén. ¿No? Entonces, también el ayuno es como una acción de gracias. Amén. Señor, tú me has librado. No solamente para salir del peligro, sino cuando ya salimos del peligro, ¿no? Nos humillamos. Es una forma de humillarnos ante su poderosa mano, decirle, papito, gracias, ¿no? Gracias porque tú me has sacado de todo esto, ¿no? El ayuno, hermanos, es un falta leer el arma. 6-7 también. A ver, pastor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. O sea que hasta los animalitos tuvieron ayuno, ¿no? Sí, sigue hablando, pastor. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Qué maravilloso nuestro Padre Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gloria a Dios, ¿no? A veces cosas que van a venir contra nosotros porque hemos abierto dos puertas, pero cuando nos arrepentimos, hermanos, entra en la presencia de tu Padre Dios. Si has estado muy ofuscado, muy triste, muy desesperado, has entrado en incredulidad, es el momento de doblar tu rodilla delante de tu Padre Dios y ayunar. 2 Corintios 11:27, pastor. 2 Corintios 11:27. Si se vuelve a cerrar, volvamos a entrar porque vamos a orar. Todavía faltan 10 minutos. Acá. Acá el apóstol Pablo está hablando de su marca, ¿no? El versículo 23, vamos a leer del 23 al 27, ¿no? Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar, en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Hermanos, hay falsos hermanos. Y en trabajos y fatiga, muchos desvelos, esas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, y aquí dice en hambre y sed, y después repite en muchos ayunos. Estos ayunos no eran ayunos que no tenía que comer, estos eran días específicos que hacía para ministrar al Señor, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Dice que en el Nuevo Testamento vemos, ¿no? El modelo bíblico en el cual nosotros podemos ver hombres de Dios ayunando, buscando el rostro del Señor, ¿no? Clamando a Él, ¿no? Sometiéndose a Él. ¿Y cómo podían hacer todas esas cosas? Qué lindo, ¿no? Porque estaban fuertes espiritualmente, porque eran hombres que vivían de acuerdo a la Yo quisiera escritura. ir a Hechos 10:30 también. Vamos a Hechos 10:30. Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor, hermano. Hechos 10:30. Dice así. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días estaba, que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9, 6 más 9, ¿cuánto es? 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, que dice que estaba en ayunas.
Ahora él oraba, era un hombre que oraba. Ahora, a las 3 de la tarde, pues nadie está, no dice que se levantó a las 3 de la tarde, él estaba en ayunas porque estaba orando, ayunando, ¿no? Mientras oraba en mi casa, ¿no? ¿Cómo dices tú, pastora? Porque dice, oraba en mi casa. Entonces, el ayuno va juntamente con la oración. Porque es algo muy poderoso, hermano. Porque tú hablas con Dios y Dios habla contigo. Si estás en un momento difícil, como dijo la pastora hace un momento, pasando tribulación, angustia, situaciones en tu familia o en la economía, y ahora en el momento de pandemia, digamos, la economía ha estado muy baja y la gente está pasando por muchas necesidades. Es un buen momento para ayunar, hermanos. Amén. Yo quería leer algo, ¿no? Además de los propósitos principales de adorar a Dios y acercarnos más a Él cuando ayunamos y oramos, de negarnos y humillarnos y crecer espiritualmente, el ayuno puede hacerse para pedirle a Dios que nos ayude con una o varias necesidades graves, tanto a nosotros como a los demás. También cuando ayunamos nos ponemos en la brecha, intercedemos a favor de otras personas, ¿no? Tú te pones en medio, ¿no? Entre Dios y el diablo para impedir de que Satanás cumpla su cometido en la vida de algunas personas. Nosotros hemos hecho ayunos por varias personas que estaban en situación. Yo recuerdo el caso de una niña que tenía un tumor en el cerebro y el neurólogo, el cirujano, había dicho de que esa niña moría o se quedaba vegetal o se quedaba cuadraplégica. ¿Qué hicimos ese día, pastor, con la gente en la iglesia? Ayunamos por esta pequeña niña. Mientras estaban operando, nosotros hacíamos oración y ayuno. Así es. Y cuando el doctor abrió el cerebro, porque abrió el cerebro, dice que pudo sacar tan fácilmente el tumor que había, las pruebas mostraban que estaba amarrado, estaba sostenido, no había manera de entrar pinza a ese lugar porque era muy peligroso. Era así, ¿no? En esta parte del encéfalo que está acá debajo del cráneo, la parte de atrás del occipital, ahí está el encéfalo, que es como en la parte de la nuca, así, ¿no? En esta parte de acá. Y el tumor estaba así agarrado. Para cortar, iba a tener que cortar el tumor alrededor del encéfalo. Pero dice que cuando el doctor abrió esta parte de acá y abrió esa parte del encéfalo, vio que este tumor, que era como este abrazo que cubre el encéfalo, este es el encéfalo, se había desprendido así como una gelatinita. Entonces él no cortó nada, tuvo que extraer nomás eso. Sacó, no cortó, él sacó. El tumor se había desprendido, el tumor maligno se había desprendido, se había caído como una gelatina, así nos dijeron. Fue un milagro, pero ¿sabe qué? Nosotros estábamos orando y ayudando y clamando y con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, justamente 10 años, oramos y el Señor respondió. Sí, ya quedan... Así que hermanos, ahora vamos a tomar el tiempo para 3 minutos ya. Orar, vamos a orar, ¿no? Yo quería leer estos dos textos. Después tendríamos que entrar nuevamente. Hechos 14, 24. Hechos 14. Vamos a... Todavía queda para ahora. Hechos 14. Hechos 14, 24. Ya. Dice así. Pasado luego por Pisidia, vinieron a Pánfilia, Hechos 14, 23, dice. Y construyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaban al Señor en quien habían creído. O sea, cuando Pablo ponía ancianos o pastores, él los encomendaba con ayuno y oración, man, ayuno y oración. Entonces, finalmente, en Hechos 14, Hechos 14, 23, y faltaría Hechos 10, 30, y acabamos de leer Hechos 10, 30. Y Hechos 27, 9, Hechos 27, 9. Hechos 27, 9, sí, ya leí. Entonces, ahí queda. Amén. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar por las necesidades, vamos a decirle, Señor, gracias por tu palabra. Papito,
Te damos gracias en esta noche porque podemos acercarnos ante ti confiados, Señor. Tu palabra es verdad, Jesucristo es la verdad tuya enviada a la tierra para nosotros, para hablarnos, para enseñarnos el camino que debemos seguir. Señor, hemos escuchado tu palabra en esta noche, que es importante ayunar, que es importante separarnos para ti, que nosotros necesitamos ser ayudados, Señor, para ser mejorados en nuestro carácter, fortalecidos en las debilidades que podamos tener, para agradarte cada vez más y más a ti, ayudados y socorridos, Señor, en situaciones adversas, difíciles. En el tiempo de ayuno y oración nos volvemos sensibles porque nos apartamos de las cosas naturales para entrar a las cosas del Espíritu. Enséñanos, Padre Dios, a hacer, Señor, lo que tu palabra nos enseña, a ayunar, orar, ministrarte a ti como lo hicieron los hombres de Dios, para ser socorridos, para ser levantados, para ser guiados por tu Espíritu y poder con toda facilidad, Señor, con todo nuestro corazón recibir con mansedumbre tu palabra y creer en ella. Sabemos que cuando ayunamos y oramos, también el espíritu de incredulidad se va, porque es el tiempo en el que ponemos tu palabra, que produce fe en nuestros corazones y nos dice tu voluntad. Te alabamos, te bendecimos en esta noche, Señor. Ponemos cada vida delante de ti, de nuestros hermanos que están presentes, Señor, aquí. Los que van a oír este mensaje, Señor, todos nuestros hermanos los ponemos ante tu presencia para que tú nos enseñes por medio de tu palabra a seguir viviendo de acuerdo a lo que tú nos mandas y aprendemos. Gracias, Papito Dios.